Pues la clase fue ayer, hoy es más que todo una plática muy breve y muy concisa. Como ustedes oyeron al señor Edilio, yo soy salvadoreño, tengo 10 años viviendo aquí. Tuve, no sé si la buena o la mala suerte, no la voy a calificar, de estar chamo cuando la guerra en El Salvador. Hay un hecho que yo quería compartir con ustedes de eso, que es muy breve. La guerra en El Salvador se inició ahí por los 73, 75 y se firmaron los acuerdos de paz entre el 92. Ese fue el periodo de guerra en El Salvador. Había un poblado que es muy parecido a Ondas del Cercado, a la gente que vive aquí. Digo, la naturaleza, lo único que es un poblado mucho más rural que aquí. Estaba en el propio campo. Que por estar a la par de una laguna donde hay muchos pescados y a la par de estar de un terreno que es muy fértil para la siembra, fue una de las zonas que más buscó el ejército y la guerrilla ubicarse en el lugar, porque era zona a la que ellos llamaban como zona de aprovisionamiento, donde se aprovisionaban de víveres para seguir subsistiendo. Bueno, producto de eso fue que la gente que vivía en el lugar, la comunidad se llama Hualcho, la gente que vivía en el lugar quedó en medio de los enfrentamientos, de casi todos los días. Ahí era raro el día que no había enfrentamiento. Como producto de esto, muchos de los habitantes del lugar de Hualcho, de esta comunidad, que eran campesinos la mayoría, se fueron huyendo por las montañas hasta que llegaron a Honduras, porque esa es zona fronteriza con Honduras. Se fueron a vivir a Honduras hasta que la guerra terminó. Cuando la guerra termina, que vienen los acuerdos de paz, y dentro de los programas de los acuerdos de paz estaba reinsertar a la gente a sus lugares de vivienda, esa comunidad se vino, que eran salvadoreños viviendo en Honduras, se regresaron a El Salvador, a su terreno, y fundaron nuevamente el asentamiento y le pusieron un nuevo Hualcho, porque estaba renaciendo otra vez. Lo interesante, y que es lo que les quiero contar, es que parte de la estrategia que ellos usaron para nuevamente volver a construir de cero, porque ahí la guerra los hizo desaparecer como grupo social, como habitantes de un lugar. Alguien se le ocurrió y dijo, sí, dijo, pero nosotros somos pocos, pero como eran terrenos, gente que vivía en parcelas, no vivían en un solo lugar, no, que vivían regados por ahí en la comunidad de Nuevo Hualcho. ¿Cómo vamos a hacer para ponernos de acuerdo? Y hoy creo que alguien muy adelantado en la época dijo, ¿por qué no ponemos una radio para comunicarnos? Fíjense, para comunicarnos entre nosotros. Y fundaron una radio. La radio nace en esa época con esa visión, no por un objetivo, si se quiere, político, no con un objetivo religioso, no con un objetivo más de iglesia, sino como un elemento fundamental en el desarrollo de un pueblo, que era Nuevo Hualcho, y fundan esa radio. Yo no creo en las casualidades, este servidor, creo en las causalidades. Creo que no es casual que esa radio hoy en día sea una de las radios más pujantes comunitarias que hay en Centroamérica. Es Radio y Canal. Radio y Canal nació en ese entorno de los acuerdos de paz, 92 estamos hablando, y hoy subsiste no porque tenga ayuda internacional, que sí les han ayudado, gracias a Dios, pero no subsiste por eso. Subsiste porque la gente de esa comunidad tiene el concepto, y tampoco lo voy a calificar de bueno o malo. La historia lo va a calificar si fue bueno o malo, pero ellos tienen el concepto de que ellos no van a la radio a prestar un servicio, sino que la radio es parte de su familia, que si está enferma les duele, y si está bien todos están felices. Hace como unos 3 años antes de venirme yo para Venezuela, porque llueve mucho y les tumbó una pared. Me acuerdo que empezó a llover en la madrugada, como a las 5 se cayó la pared de la radio, de uno de los muros de la radio, que no son paredes de contención, no, son muros más que todo decorativos, así, de media altura, como pasamano. Se cayó. A las 5 de la mañana estaban todos los de la comunidad porque iban a arreglar la radio, porque la radio no es de nadie, es de todos. El Salvador tiene el más alto índice delincuencial que hay en Latinoamérica. Uno de los países, creo que está en segundo o tercer lugar. Esa radio no tiene ni protecciones. Tiene ventanas de vidrio y no tiene ni protecciones. Y ahí funcionan los que se veían antes en los pueblos, las puertas de dos
de dos cuerpos que abren la mitad y la parte de abajo. La gente ahí duerme con las puertas abiertas y nadie se mete a robar. Porque tienen el concepto de que si se metieron en una casa, se metieron con todos. Se metieron con todos. Un concepto de colectividad, de comunitarismo, muy bonito. Así subsiste la radio. Entonces yo le decía un día de estos que Ondas del Cercano, lo más parecido que yo veo al canal en Venezuela. Yo llegué a Venezuela en el año 2001, la segunda vez. La primera vez vine a hacer mis pasantías en Caracas, estuve en el 96, pero ya quedarme, que ya no me he ido hasta el momento, en el 2001, y conocí la radio. Y la radio de ese momento, Ondas del Cercano ya caminaba, o empezaba a caminar. Estamos en 2010 y la radio se ve que no va para atrás, y es positivo. Pero es porque existe el compromiso desde la gente de que este es un proceso que hay que empujarlo. Estoy hablando del proceso de comunicación, que hay que empujarlo, porque refleja la realidad del entorno, y así debe seguir caminando. Entonces, nuevamente, agradecerles a todos y decirles que, como le oí decir yo una vez en una prédica a Monseñor Romero, que por eso le cayó mal a sus colegas, pero lo dijo, que era un error decir que los curas eran los príncipes de la iglesia. Un cura no es un príncipe de la iglesia. Un cura es un servidor en la iglesia. Y que la iglesia no son las paredes de la catedral, es decir, la iglesia son la gente que aquí se concentra. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia de Dios. Entonces, ¿qué es la radio en primera instancia? No son los 4 peroles que tenemos ahí adentro, que son necesarios. Pero la radio es el conjunto que conforma la radio. La gente que ama el proyecto y que apoya el proyecto. Así que gracias, bienvenidos y seguimos a la orden.